como es la visita de un presidente que está, que es polémico en Sudamérica. Es lo mismo cuando acaban de asumir y la imagen positiva todavía es alta, o es mejor que se asienten las bases de su sistema político para después llevarla a cabo. Ustedes, si fueran asesores de presidente, ¿qué le aconsejarían? Y al Que principio, espere. profe. Ah, mira, ahí, a ver, ¿quién dijo que espere? Yo, Perla, Perla, ¿por qué que espere? lo mejor, lo ideal, y porque es reciente, es nuevo, se tiene que acomodar. Después, una vez que esté acomodado, como decía usted al comienzo, que espere durante 2 años, ya va a estar un poco mejor, ya va a saber en qué está pisando, en qué situación está. ¿A qué le conviene más si recibir la visita o no? Nico está en desacuerdo con vos. ¿Por qué, Nico? Y porque creo que si pasa 2 años y pierde la legitimidad del pueblo durante su gobierno, creo que no tiene las condiciones necesarias para negociar a otro lado otras cuestiones. Bueno, fíjense que esto, que es una simple visita de diplomática, tiene totalmente puntos de vista contrarios. O sea, están los que están a favor y en contra de la visita, los que creen que pueden sumar a favor y en contra, incluso los que al pensar de que la visita se hace sí o sí, dos puntos de vista totalmente contrarios. Uno, como dice Perla, es mejor esperar que su sistema político se legitime, que las bases estén más sentadas, que tenga una espalda más ancha y a partir de ahí sí poder dar un viraje en lo que es la política internacional. Y Nicolás dice lo contrario, que qué mejor momento que recién electos, donde tiene su piso de imagen positiva, son la cantidad de gente que le votó, ¿no? Más del 50%, y utilizar ese momento para hacer los grandes cambios. Ninguna de las dos cosas está mal. Y justamente al ser ciencias políticas y ser una ciencia social, no hay una, una razón única o una verdad única, sino que desde el punto de vista ideológico, desde donde se lo mire. Y eso es lo que nosotros tratamos de entender y, y poder analizar. Muchos consideran que gran parte del fracaso de Alberto Fernández en el gobierno, porque incluso para sus propios partidarios no fue lo que se imaginaban que iba a ser, fue cuando al año eh, de asumir, cuando todavía su imagen positiva era alta, porque al principio tenía una imagen positiva alta con el tema de la pandemia y demás, expropió a Vicentín y a la semana dio marcha atrás, ¿no? Muchos consideran que ese cambio que todavía con la espalda de la imagen positiva de las elecciones frescas, se podría haber hecho en ese momento. Ya después, 3 años más tarde, ya no. Y el hecho de que se haya dado vuelta, consideran que fue una señal de debilidad hacia los mercados, ¿no? Otra cosa otro punto que tomaba en cuenta, no me acuerdo quién había dicho, es lo de Javier Milei, que era que habías dicho, Nicolás, de Javier. Perdón, profe. Nada, que él dijo que en su plan de gobierno a largo plazo eliminaría o sacaría a Argentina del Mercosur. Bien, una de las mayores preocupaciones que tiene el sistema político con Milei es el desconocimiento justamente que tiene en cuanto a cómo funcionan eh, los poderes del Estado. Para que Argentina salga del Mercosur, tiene que ser aprobado por una asamblea legislativa, o sea, tanto diputados como senadores nacionales. El presidente puede proponer la idea, bajar el proyecto, pero tiene que ser aprobado por el Poder Legislativo. No es una potestad del Poder Ejecutivo la presencia o no, únicamente el Poder Ejecutivo la presencia o no de Argentina en el Mercosur. Lo mismo pasó con Uruguay. Uruguay hace unos años, la calle Pou eh, amenazó
con salir del Mercosur, y el partido político de Mujica, que era en ese momento mayoría minoritaria, avisó de que el Uruguay no iba a salir del Mercosur, no puede salir del Mercosur, porque no tiene la mayoría, eh, perdón, tenía un intruso, no tenía la mayoría legislativa. Otro punto que yo quería tocar con ustedes hoy es el siguiente. Ayer hubo elecciones en un país bastante cercano a Argentina. ¿Saben dónde? España, En profe, España. Bien. sí. Elecciones locales, ¿no? Para los gobiernos municipales y provinciales. ¿Saben cómo salió? ¿O qué ideología fue la que La derecha. la derecha? O sea, un partido de corte de derecha, Sí, de corte ideológico. ¿Cómo la es? mayoría de los municipios o las intendencias que entraban en disputa eran gobernados por Podemos, que Podemos es un partido de centro izquierda, ¿no? Ayer perdieron, ganó la centro derecha en la mayoría de las comunas, especialmente en las más importantes. Pasó algo raro con la oposición argentina y es lo que yo quiero poner en la mesa y que me digan su punto de vista. Cuando la oposición nacional perdió las gobernaciones de San Juan, Tierra del Fuego, Misiones, eh, La Pampa, ¿no? Dijeron que no es importante porque no marca el reloj de lo que va a ser las elecciones nacionales, ¿no? Que esas son elecciones provinciales y que no marca nada, no marca una tendencia. En cambio, ayer, al ganar el partido de centro derecha, los principales líderes opositores de Argentina, estamos hablando de Cambiemos, no de Milei, porque Milei estaba más con Vox, que Vox es un partido de ultraderecha española que ganó solamente 2 municipios. Pero los principales líderes de Cambiemos salieron a felicitar justamente a estos ganadores, diciendo que esta victoria en las comunas españolas marcaba la tendencia a nivel mundial de lo que va a pasar y que en Argentina va a pasar lo mismo. Entonces, ¿cuál es la realidad para Argentina, para octubre? ¿Marcan las provincias, las elecciones provinciales en el propio territorio nacional, la tendencia o marca lo que pasó en España una tendencia? Profe, para mí, desde mi punto de vista, lo que pasó en las provincias sí marca tendencia. Lo que pasa es que Cambiemos lo acomoda de acuerdo a su conveniencia, como siempre, ¿no? Los partidos políticos siempre acomodan las situaciones a su conveniencia. Bien. ¿Alguien piensa otra cosa con respecto a esto? Profe, yo creo que puede marcar una tendencia lo que pasa en España, para Sí. lo que puede ocurrir acá en octubre, diciembre. Bueno, justificame por qué en España es tendencia y por qué en las provincias no. Y porque como que a nivel nacional, pues, los partidos más de corte ideológico de derecha, como bueno, Cambiemos y Milei tienen más posibilidades de ganar en las elecciones presidenciales de este año. Y bueno, y a nivel provincial es como que es distinto a lo que pasa, a lo que pasa a nivel país, digamos. Porque generalmente los partidos provinciales son muy fuertes y como que ahí puede ganar, acá por ejemplo gana el Frente Renovador, ¿no? Eh, y en el 2015, por ejemplo, ganó Macri a nivel nacional, que era un partido eh, más distinto a lo que es la renovación acá en Misiones. Sí, pues la Y pregunta no, tal vez no sé sería si, no sé si diferente. a ver, Eh, y la si pregunto ahí a Marcela me, que me estaba poniendo cara a ver qué explico. opina. Como Eh, que no, no, no influye mucho lo que pasa a nivel provincial para lo ¿vos, nacional, digamos. vos qué crees, Marcela? No, la verdad que no,
No, no entiendo, profe. No sé si tendrá, no sé si repercutirían acá esas elecciones, no. Sinceramente no sé. Si opino, opinaría Profe, De estudiante quiero que está hablar estudiando ciencias políticas. Mm, profe, yo creo que sí. yo creo que sí influye porque por ahí trayendo el ejemplo que mencionó el compañero que en el 2015 ganó Macri, en esas elecciones, en Misiones, en varias localidades, se impuso Cambiemos. Y en Posadas también estuvo por cerquita a ganarle la renovación. Y a nivel nacional, en esas elecciones ganó Cambiemos. Entonces yo creo que sí influye las elecciones en tanto provinciales de lo que va a suceder a nivel nacional. Por ahí no sabemos si lo que pasó en España justamente va a suceder acá, pero es una lectura así más o menos de que las provincias eligieron nuevamente a- al oficialismo, puede ser que sí, Yo que sigan, digamos. lo que, con lo que concluyo y con eso cerramos y vamos al tema, es que en cuanto a las provincias, yo creo que muchas veces eh, la lectura que hay que hacer es a quién votan, porque muchas veces el partido oficial por arrastre y demás es quien tiene la ventaja, pero también hay que leer a quién no votan, ¿bien? Porque como dijo recién, no sé quién estaba hablando, Diana, a Dayana, en el 2015 ganó Cambiemos y, y el porcentaje de voto de ese partido en Misiones había sido alto, muy alto a comparación del Frente Renovador. Si bien había ganado la renovación, eh, sí tuvo muchos menos votos que en elecciones anteriores. y este Entonces, Y año este por año ejemplo, arrasó la renovación, profe. el exactamente. 70%. Sí, bueno, Inclusive acá en El Dorado también, Cambiemos casi le gana a la renovación que estuvo muchísimos años, y o sea, sí tiene mucho que ver, yo creo que sí tiene mucho que ver. así que es algo que nos va a tener en vilo de acá a octubre, agosto por lo menos, que las pasos nos van a dar una mirada un poco más amplia y que y Misiones es totalmente eh, inalizable hoy en día porque va con boleta corta. Entonces todo ese voto de arrastre que tiene la renovación se puede dividir tranquilamente en cuatro partidos distintos a nivel nacional. Eh, la renovación este año sí, seguramente de vuelta no pondrá su boleta de diputados nacionales, no tendrá eh, pegado a una boleta presidencial, así que no va a tener el voto de arrastre de la provincia de Misiones. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Si nosotros hablamos de cooperación internacional, ¿ya? Vimos ya en la clase de Bolívar de que él había intentado un proceso de integración, especialmente de integración y de cooperación, con la premisa de que unidos podemos ser mucho más fuertes que divididos, ¿no? Las grandes potencias comerciales, especialmente Gran Bretaña en el siglo XIX, principio del XX, Estados Unidos después, buscó siempre eh, la división de estados poderosos en pequeños estados mucho más chicos. Se intentó en Sudamérica, se intentó en Asia y se intentó incluso en Europa del Este, lo que se conoce como la balcanización, ¿no? Imagínense que a principios hasta en los 90 lo que eran los estados grandes de Yugoslavia, Checoslovaquia y demás, hoy son cerca de 15 estados diferentes, ¿no? Entonces es mucho más fácil manipular y negociar con estados chicos y con su balanza comercial negativa que positiva. Pero ¿qué tipos de cooperación se puede dar entre países? ¿Solo comercial? Bueno, comercial, política, profe. ¿Sí? ¿De qué otro tipo?
Y hay varias, o sea, dentro de lo, puede ser económico, comercialmente, puede ser a través de políticas que beneficien a ambos países, eh, socialmente, inclusive también, cuando hubo el préstamo o se le dio, se le otorgó vacunas a los países que necesitaban, como el caso de Paraguay. Bien, entonces tenemos cooperación económica, cooperación comercial, política, social. ¿Y cuál nos estamos olvidando? Y la Territorial cultural. también podría ser. ¿Cuál, Azucena? Territorial puede ser. Pero nos estamos olvidando de una muy importante que es la que se da más seguido. No en esta zona. Militar, bro. Militar. Sí, Militar. bien. Alianza militar. Una alianza militar, usualmente los estados en el siglo XIX, ¿no? En los 1800, firmaban, hacían muchas de estas alianzas defensiva-ofensiva, ¿no? Y las alianzas de cooperación militar fueron tal vez las primeras alianzas exitosas en esta región. Dejando de lado lo que fueron las guerras de la independencia, donde fueron varios territorios que se unieron por una misma causa, después fracasaron todos los intentos de cooperación, ¿no? El más importante fue el de Simón Bolívar, con su proyecto de panamericanismo, pero había el otro tipo de alianzas, de alianzas de índole militar, se daban por ahí un poco más seguidos. Y la Argentina tuvo dos casos emblemáticos de cooperación militar. No sé si usar la palabra exitosa, porque no sé si existe cooperación militar exitosa, con los eh, daños colaterales que eso trae, pero sí que ocurrieron, ¿no? ¿Cuál fue la primera pasado la mitad del siglo XIX? La de Estados Unidos, que en la Segunda Guerra Mundial puede ser. No, pasado el siglo XIX, la mitad del siglo XIX. Vamos a ponerlo en... La guerra de la Triple Alianza, profe, cuando se aliaron Uruguay y Brasil contra Paraguay. Ajá. Y Argentina Antes, también, bro. Neto. Argentina, antes de Brasil eso, ¿qué pasó? La guerra del Chaco. No, la guerra de Chaco fue mucho después, 60 Ah, años después. 1852. ¿Quién gobernaba en Argentina? Juan Manuel de Rosas. Juan Manuel de Rosas. Sí, Sí, en Juan realidad, Manuel. Juan Manuel de Sí, Rosas era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿no? claro, pero Pero también tenía estaba a cargo de el las poder relaciones ejecutivo. exteriores de la Confederación Argentina. Básicamente, a los ojos del mundo, era el representante de la Confederación Argentina. Eh, ¿Qué pasaba en esa época en la Confederación Argentina o en Argentina? Estaba todavía bastante dividido entre unitarios y federales, ¿no? Lo que hablábamos el otro día de la grieta o el concepto de grieta eh, en Argentina como si fuera algo nuevo, cuando en realidad es algo que existe desde la génesis y el nacimiento. Siempre nos dividimos en dos bandos, ¿no? Hasta en lo deportivo. Que bueno, ahí no hay asimetrías porque todos sabemos que River es mucho más grande que Boca, pero eh, sí. Ajá. Si somos la mitad más uno. Pero sí, en 1852 estaba Rosas en el poder con este escenario, ¿no? La Argentina dividida entre unitarios y federales, y todas las provincias de índole federal, que eran la mayoría, todos los años daban, eh, Rosas presentaba de manera simbólica la renuncia eh, a este cargo, justamente para que los gobernadores le pidan que siga y de esa manera darle espalda ante los ojos del mundo, ¿no? Era simbolismo, simplemente porque encima si alguien no lo hacía, era ejecutado.
Básicamente, esas eran las reglas del juego. En 1852 empieza a surgir, en realidad mucho antes, empieza a surgir otra figura federal en Argentina. Estamos dando historia argentina, lo deben haber dado. Otra figura federal muy importante, muy grande, que tenía la caballería más importante de todo el país y que tenía un poder económico y casi igual de importante que la provincia de Buenos Aires. Y era el gobernador de Entre Ríos. ¿Se acuerda quién era? Justo José Urquiza, bro. Urquiza, bien. Y Urquiza, en un arroyo cerca de Gualeguaychú, realiza en ese año el pronunciamiento. De hecho, hoy hay una ciudad en Entre Ríos que tiene ese nombre que se llama Pronunciamiento. Y básicamente era que Entre Ríos desconocía la figura de Rosas como su representante ante las figuras, ante el mundo, y Urquiza tomaba él mismo las riendas de sus relaciones exteriores. O sea, ante el mundo era como que se independizaba Entre Ríos y Corrientes, que era su aliado, que en ese momento estaba Ferré de gobernador, se independizaban de la figura de Rosas. Y esto básicamente tenía un tinte económico, ¿no? Tanto Entre Ríos como Santa Fe y Corrientes buscaban la libre navegación de los ríos, eh, para que puedan las potencias extranjeras eh, comercializar directamente con ellos, sin tener que pasar por Buenos Aires. Ya habíamos pasado la batalla del voto obligado, ya habíamos pasado la ley de importaciones, y bueno, y Entre Ríos toma esta decisión. El poder económico y militar de la provincia de Buenos Aires, al mando de Rosas, era muy, muy fuerte y todavía tenía grandes aliados. Tenía aliado a Córdoba, tenía aliado a Santa Fe, que Santa Fe estaba dividida en realidad, pero la parte importante de Santa Fe estaba ahí, las provincias de Cuyo, ¿no? Entonces Urquiza se da cuenta de que no puede o no podría nunca vencer solo a Rosas. ¿Y qué es lo que realiza? Un tratado de cooperación estratégica, una alianza militar ofensiva y defensiva, no solo ya con Corrientes, sino también con Uruguay, con la banda oriental y con Brasil, ¿no? Entonces, por primera vez en la historia, Argentina o una provincia argentina se une a países extranjeros en una alianza militar y económica. Y se realiza lo que se conoce como la Gran Guerra, ¿no? De esta zona. Después vino la Guerra Mundial y demás. Pero la Gran Guerra fue una ofensiva, un ataque de Urquiza al mando de las tropas argentinas, junto a tropas uruguayas y tropas brasileras contra Rosas. Y en territorio argentino, ¿bien? Porque fue una invasión justamente a la provincia de Buenos Aires, que termina como resultado la batalla de Caseros, que se da un 3 de febrero, el mismo día que se celebra la batalla de San Lorenzo, se da esta batalla de Caseros, ¿no? Eh, Rosas es derrotado y Urquiza asume por un corto tiempo la figura o de la figura principal dentro de lo que era la Confederación Argentina, y que iba a empezar un proceso de reorganización o de organización que terminaría convirtiéndose en la República Argentina. Pero ¿saben cómo termina esto? Termina con las tropas imperiales de Brasil, porque era el imperio de Brasil, caminando por las calles de Buenos Aires con la bandera brasilera, o sea, ondeando la bandera brasilera y arrastrando bandera de la Confederación Argentina. Entonces, ¿fue realmente una liberación o fue una invasión extranjera? ¿Lo Urquiza fue una victoria o fue una traición a su propia tierra? ¿Vale la pena
para Profe, una y guerra civil que haya tropas va por lo extranjeras. segundo, me inclino. Va No, por lo profe, segundo. no es conveniente porque para lograr su objetivo metió al enemigo en su casa. Entonces, Un eh, verdadero patriota no haría eso. ¿y qué Le mete hubiera hecho un... un verdadero patriota? Sin ser federal, porque yo no soy ni federal ni unitario. O sea, no estamos en el siglo XIX, pero... Yo sigo siendo federal. O sea, claro, ahora todos somos federales porque está más... ¿Cómo que se dice? Todos no, Mejor ¿eh? decir Hay que... muchos que no sé. todavía tienen la idea Sí, unitaria, especialmente en los medios de comunicación. Entonces, es una pregunta pero y creo que la respuesta ustedes como estando en una provincia a 1100 kilómetros del centro económico de la Argentina, como que la respuesta le sale rápido, ¿no? El verdadero federalismo es otra cosa y eso fue un acto dentro de todo de traición. Pero a nivel de política latinoamericana, fue una cooperación exitosa entre tres estados. El estado de Entre Ríos, que en ese momento, como era eh, una provincia dentro de la Confederación, pero con autonomía, se podía manejar de esa manera. Corrientes, Uruguay, la Banda Oriental y Brasil. Y sentó como precedentes lo que vendría después con la guerra de la Triple Alianza. Que eso, bueno, ya hay material en el aula virtual, no sé si lo estuvieron viendo, pero podemos unir nuevamente a lo que hablábamos antes de los poderes económicos centrales, ¿no? Y su idea de la división, o la frase de divide para reinarás, para reinar. Paraguay en ese momento, para tener un contexto, era, era un feudo cerrado, ¿no? Ustedes saben que Belgrano pierde la batalla de Tacuarí durante la Revolución de Mayo y Paraguay no se adhiere a las Provincias Unidas Río de la Plata y por lo tanto termina siendo un país independiente y cerrado. ¿Qué significa cerrado? Que prácticamente no tenía interacción con el resto de los países de la zona. Mientras Argentina, Brasil, la Banda Oriental, la Confederación Peruana, Boliviana se mataban, Paraguay estaba cerrado y se preocupaba puertas adentro. Dentro de su territorio era un territorio donde era pobre, pero estaba bien administrado. O sea, a niveles macroeconómicos no tenía por ahí los números de Brasil, del Imperio de Brasil o de Argentina, pero tenía muchos mayores logros. Teniendo la herencia jesuítica, por ejemplo, eh, se seguía o seguían existiendo lo que se llamaba las tierras o las chacras del Estado, las chacras de la patria en realidad, donde cada agricultor o cada campesino, el 85% de lo cosechado era directamente para el Estado y el 15% era para su consumo personal. Era una especie de comuna esto. Era el único país de América del Sur donde no existía el analfabetismo, ¿no? La tasa de analfabetos era cero, 0%. Imagínense que hoy en día esa tasa no existe en ningún país de Latinoamérica. Creo que Cuba ostenta el 0% también, pero tienen un sistema diferente al resto. Les aviso que queda 1 minuto y medio. Cortamos y seguimos en el mismo link, así terminamos la idea. ¿Está bien? Cuando se corta, volvemos a ingresar al mismo link. 10 minutos más. La tasa de analfabetismo de Paraguay era cero, ¿no? La educación primaria era obligatoria, algo que todavía no pasaba en el resto de los países. Había solamente eh, dos países de toda Sudamérica que tenían vapores de guerra. Uno era el Imperio de Brasil, con todo su poderío económico, y el otro era Paraguay. Había fundación de hierro, hubo antes que en Argentina, ¿bien? En Humaitá. Tenían un sistema de defensas con artillería también único en toda la región. Y en cuanto a proporción, tenía la mejor línea
líneas férreas y líneas telegráficas de toda Sudamérica. No en cantidad, porque obviamente que el Imperio de Brasil tenía mucho más kilómetros recorridos, pero en proporción, cantidad, kilómetros cuadrados del territorio nacional, era quien tenía la mejor proporción. Cortamos y seguimos en el mismo link.